Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del tema de choque cardiogénico. Primero, algo de anatomía y fisiología. Hablando pues del corazón, es un órgano impar, es hueco, tiene forma de pirámide, la cual se proyecta con base superior y algo posterior. Se encuentra en el mediastino y se proyecta entre el segundo y el quinto espacio intercostales. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, al igual cuatro válvulas, aórtica, tricuspidia, mitral y la pulmonar. Y también cuatro capas, el endocardio, el miocardio, el epicardio y el pericardio, que es la última capa que lo cubre. La principal función del corazón es la de proveer sangre a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Su flujo está dado de la siguiente manera. Primero lo recibe la aurícula derecha, esto proveniente de la vena cava superior, la vena cava inferior y del seno coronario. De ahí se va a continuar hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Enseguida, por la arteria pulmonar, va pues hacia los pulmones a oxigenarse, va a regresar de los pulmones hacia la aurícula izquierda a través de cuatro venas pulmonares. De ahí se dirige hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y finalmente hacia la periferia a través de la aorta. Cuenta también con un sistema de conducción eléctrico. Este inicia con el nodo sinoauricular o nodo sinusal. De ahí se va hacia los fascículos de las aurículas, la cual la aurícula derecha cuenta con tres fascículos, fascículo internodal anterior, el medio y el posterior, y luego tenemos un fascículo interauricular. Si el nodo sinusal tiene a dar una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto. Después de pasar de este nodo sinusal y por estos fascículos o haces interauriculares e internodales, va y termina hacia el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular, si es el que generara el impulso, daría una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, pero algo mayor a 40. Después viene el haz de His con su rama derecha y rama izquierda y finalmente las ramificaciones de Purkinje. Si fueran las ramificaciones de Purkinje las que generaran el impulso, serían 20 latidos por minuto. Aquí podemos ver, nace el impulso en el nodo sinusal, luego cómo se va hacia las aurículas, nodo aurículo-ventricular, haz de His, la rama derecha, rama izquierda y finalmente las fibras de Purkinje. Cada vez que se ilumina una de estas, nos va reflejando aquí en el trazo electrocardiográfico lo que representan. Primero, en el nodo sinusal y las aurículas es la despolarización de las aurículas, posteriormente la despolarización de los ventrículos y por último la onda T, que es la repolarización ventricular. Las fases del potencial de acción y del ciclo cardíaco. Bueno, el ciclo cardíaco va a ser la secuencia de eventos relacionados con el flujo de la sangre a través de dichas cavidades. Entonces, van a estar mediadas precisamente por ese potencial de acción y que nos va a dar las fases del ciclo. Entonces, las fases del potencial de acción, tenemos primero una fase cero. Esta hay una aceleración rápida y despolarización. Esto es porque se abren canales de sodio dependientes de voltaje y hay una entrada rápida. Si podemos observar aquí, este canal y este sodio se observan, digamos, más grandes que, por ejemplo, estos canalitos que tenemos acá. Entonces, representa que es una entrada importante de sodio. Luego viene la fase uno, que es una repolarización inicial, con la inactivación de esos canales rápidos de sodio y hay apertura de canales de potasio que también se activan por voltaje y empiezan a abrirse. Entonces, aquí se muestran pequeños porque son pocos, apenas inician. Después viene
La fase 2 o fase de meseta. En esta hay influjo, es decir, hacia el interior de calcio por los canales L que provocan una liberación a la par de calcio en el retículo sarcoplásmico. Entonces sabemos que el calcio va a ir a intervenir en los miocitos para que se inicie la contracción. Después, la fase 3, que es una ya repolarización rápida. Hay flujo masivo de potasio. Si pueden notarlo, aquí los canales son más amplios, más marcados que el que teníamos inicialmente. Entonces quiere decir que es un flujo importante, pero en este caso es hacia afuera. Y también se cierran los canales de calcio. Aquí ya no los podemos ver. Entonces ya no hay entrada y a la par hay salida de ese potasio. Y por último, la fase 4 es un reposo o se le pudiera llamar diástole eléctrica. Aquí actúa continuando con el eflujo del potasio, esto ya a través de bombas de sodio-potasio. Luego, en esta otra imagen, pues podemos ver las fases del ciclo. Aquí primero tenemos el cierre de la válvula mitral. La línea azul es las presiones de los ventrículos. Luego tenemos aquí en rojo la presión aórtica, la presión arterial, la línea rosa o moradita, el volumen ventricular y acá nos muestra lo que sería el trazo electrocardiográfico y por último en qué se refleja en fonocardiograma o los sonidos. ¿Sí? Entonces, el cierre de la válvula mitral, después de este cierre viene algo que se llama contracción isovolumétrica, ¿sí? Vemos como la presión se aumenta hasta este punto, pero aquí podemos ver el volumen continúa igual, no disminuye. Después, cuando llegamos a este punto de presión, ahora sí viene la apertura de la válvula aórtica. Entonces, cuando se abre, ahora sí puede continuar el aumento de la presión, como lo podemos ver aquí, pero a la par se refleja un vaciado. Vemos cómo es un vaciado rápido, 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 hasta que llegamos a este punto de volumen y a este punto de presión. Entonces ahí ya se cierra la válvula aórtica. Hay un periodo también pequeño de relajación isovolumétrica. Entonces, baja la presión, pero no cambia el volumen. Cuando llegamos a este punto de presión, entonces se vuelve a abrir la válvula mitral y viene, ya que se abrió, un nuevo llenado. Aquí vemos cómo va ganando, ganando, ganando volumen y hasta que vuelve a iniciar el ciclo. Aquí, pues nada más ver cómo se corresponden con el trazo electrocardiográfico y con esta apertura y cierre, el primer sonido, y con este cierre y apertura, el segundo sonido. Bueno, ya propiamente la definición de choque cardiogénico. Este es un estado de hipoperfusión tisular severo en el cual el corazón no va a tener la capacidad de mantener un gasto cardíaco adecuado para suplir las demandas metabólicas tisulares en presencia de un volumen intravascular adecuado. Es decir, no se va a correlacionar con un choque hipovolémico, por ejemplo. Aquí algunas de las imágenes que nos hablan de dicha hipoperfusión tisular. La epidemiología, su incidencia varía desde un 2 hasta un 20%. La mortalidad continúa siendo muy elevada hasta un 50%. Ocurren aproximadamente 5 a 7% de los pacientes que presentan un infarto agudo de miocardio. Las causas de la falla de bomba, pues es que haya tenido un infarto y que ya haya tenido una disfunción preexistente del ventrículo izquierdo, propiamente un reinfarto, que haya tenido un infarto de cierta área del corazón y posteriormente se extienda o que inicialmente el infarto sea de gran tamaño. Hay complicaciones posterior a un infarto de miocardio que pueden llevar al paciente a falla cardíaca, falla de bomba y por ende a un choque cardiogénico.
entre las cuales pues se encuentra la ruptura del tabique interventricular, la ruptura de un músculo papilar o de una cuerda tendinosa, la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, la cual va a llevar a este paciente o lo puede llevar a un tamponade cardíaco y propiamente el tamponade que fuera de otro origen, no propiamente de una ruptura de la pared libre del ventrículo. También, como mencionábamos, pues el infarto del ventrículo derecho o un infarto que no propiamente se dio en esta área, pero que posteriormente se extendió al ventrículo derecho. Hay factores de riesgo para que se lleve a cabo el infarto y pues que propiamente lleven al paciente o tenga riesgo de caer en un choque cardiogénico. Edad mayor a 65 años, diabetes mellitus, historia de infarto del miocardio, es decir, antecedente ya de cardiopatía isquémica crónica, una fracción de eyección del 35%, una fracción MB de la CPK mayor a 160 unidades internacionales, un infarto de localización anterior o anterior extensa, historia de Angor o de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo vamos a ver el cuadro clínico lo podemos observar a través de una clasificación que se da cuando llega el paciente con datos de infarto o se corrobora el infarto? Esta es la clasificación de Philip-Kimball. Es una clase funcional y la correlación con sus signos clínicos. En un Philip-Kimball 1 vemos que el paciente está sin signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, tiene una tasa de mortalidad del 0%. Es decir, aquí solo tiene el riesgo de poder desarrollarlo. Philip Kimball 2, aquí ya el paciente tiene estertores crepitantes húmedos, un tercer ruido cardíaco o aumento de la presión venosa yugular. Aquí la tasa de mortalidad es de hasta el 17%. Philip Kimball 3, paciente ya con datos de edema agudo de pulmón, tasa de mortalidad de 38%, y Philip Kimball 4, ya es el paciente que propiamente está en choque cardiogénico, está hipotenso o una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y evidencia de vasoconstricción periférica, como les mostraba las imágenes al inicio, con oliguria, cianosis, diaforesis. Em, Edema pulmonar mayor al 50% y aquí pues la tasa de mortalidad es alta, 81% o más. Bueno, tenemos otra clasificación que es la escala de Forrester. En esta escala, pues lo vamos a correlacionar con el índice cardíaco y presión en cuña de la pulmonar. Esto pues en un paciente que ya se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, que tiene propiamente un catéter en cuña de la pulmonar y podemos hacer estas mediciones. También se correlaciona con la tabla anterior, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Aquí podemos mencionarlo como grado o clase 1. El paciente, le pudiéramos decir que está caliente y seco, con un gasto cardíaco y presión capilar o precarga, perdón, normal. Aquí el índice cardíaco es de 2.2 y se correlaciona con una presión en cuña de la pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio, es decir, no tiene datos de insuficiencia cardíaca. El tratamiento pudiera ser con beta bloqueadores. El grado 2, el paciente está caliente y húmedo. Aquí sí se relaciona igual con un índice cardíaco 2.2. Aquí la presión en cuña de la pulmonar ya está más elevada, dado que vamos a encontrar congestión pulmonar. ¿Qué podemos utilizar aquí? Diuréticos y vasodilatadores. Luego, el 3, que es típico del infarto agudo al miocardio de ventrículo derecho. Aquí lo que tenemos que hacer es aumentar la precarga con líquidos. Se correlaciona con un índice ya caído, menor de 2.2, presión en cuña de la pulmonar menor de 18, porque pues vemos esa precarga está disminuida.
hay que hacer expansión de volumen o uso de inotrópicos. Aquí el paciente inicialmente diríamos que está frío y seco, con el gasto cardíaco reducido y la precarga normal. Y por último, el grado o clase 4. Este es el típico choque cardiogénico con un índice cardíaco menor de 2.2, la presión capilar pulmonar mayor de 18, con una mortalidad, les mencionaba previamente, entre el 80 y el 90%. El paciente aquí lo catalogamos como frío y húmedo, es decir, está congestivo, pero con datos de hipoperfusión. Aquí llega a lo que vamos a necesitar es aumentar el gasto cardíaco con aminas, incluso ya puede requerir asistencia para la circulación, por ejemplo, con un balón de contrapulsación aórtico. También puede llegar a que requiera el uso de diuréticos o de vasodilatadores. Es un paciente pues grave y con una mortalidad muy alta. Aquí podemos correlacionar las dos tablas anteriores en una misma imagen, ¿sí? Primero, el paciente A o clase 1, que solo está en riesgo, no tiene síntomas o signos de choque cardiogénico, pero puede llegar a desarrollarlo, tiene antecedentes de infarto agudo del miocardio, infarto previo o insuficiencia cardíaca, pero lo encontramos normotenso, una mortalidad 3%. Luego, empezando Upper Shock, paciente que tiene evidencia de hipotensión relativa o taquicardia, pero no tiene hipoperfusión. Los datos que ya habíamos mencionado del índice cardíaco, y aquí dice láctico o ácido láctico normal. ¿Qué quiere decir? Que no está hipoperfundido aún, no está entrando a un, a un metabolismo anaerobio, perdón, y vemos la mortalidad 7%. Luego ya en un shock cardiogénico clásico con hipoperfusión, que a pesar de la resucitación hídrica requiere otra intervención, inotrópicos, vasopresores, un soporte mecánico, etcétera. Aquí pues la hipoperfusión está algo relativa, vemos la caída del índice cardíaco, el ácido láctico empieza a aumentar, está mayor de 2. Luego ya un deterioro o fatalidad en la categoría, ya es C, pero que está empeorando, no responde a estas intervenciones que mencionamos acá, hay un aumento de la mortalidad y ya pues el colapso circulatorio, un shock cardiogénico extremo, pues el paciente puede caer en paro, que es un refractario a la reanimación cardiopulmonar. Mortalidad, bueno, aquí nos la marca 57%, pero lo vimos previamente, va hasta un 90%. Pues, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Sabemos que nuestro paciente, pues más que nada, cómo ingresa, la clínica, cómo lo observamos, se realiza un interrogatorio, mayormente suele ser indirecto por las condiciones clínicas en las que llega nuestro paciente, pero hay que obtener todos los datos previos, si tiene hipertensión arterial, diabetes, infartos previos, si ya tiene el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, cuándo inició el cuadro actual, si es súbito la disnea, el dolor torácico, etcétera. Medios que nosotros ya vamos a llevar a cabo en el hospital, pues obviamente si es un paciente que llega directamente a sala de choque, vamos a obtener una radiografía anteroposterior de tórax, va a ser portátil, en el cual pues podemos observar los datos de cardiomegalia, la cefalización de flujo, de derrame pleural o de edema pulmonar, según sea el caso en que se presente el paciente. La gasometría, pues no propiamente para establecer un diagnóstico, pero sí para saber las condiciones de perfusión de nuestro paciente, cómo está el intercambio gaseoso, si hay lactato elevado, etcétera. Los estudios de laboratorio, pues tiene que ser un laboratorio
laboratorio clínico completo, biometría hemática, química sanguínea, enzimas cardíacas, troponinas, en todo caso que el paciente tenga datos de que viene infartado, pruebas de funcionamiento hepático, función renal, saber si ya tiene datos igual de hipoperfusión que lo esté llevando a falla multiorgánica. El electrocardiograma es fundamental, de igual manera, como podemos observar aquí. Bueno, está un tanto pequeña la imagen, pero si observamos B2, B3, B4, hay supradesnivel del segmento ST, es decir, este paciente tiene trazo de lesión o de infarto. El ultrasonido también, que es una herramienta la cual se puede hacer a la cama del paciente. Aquí, como podemos observar, hay hipocinesias y acinesias a nivel ventricular, ¿sí? El tratamiento. En la mayoría de los pacientes y de los padecimientos, y más de los pacientes que llegan directo a una sala de reanimación, pues tenemos que hacer siempre un ABCD, ¿no? Ver cómo está la vía aérea, la circulación, la respiración, ver si nuestro paciente requiere aporte de oxígeno o un apoyo incluso mecánico ventilatorio. Entonces, primero, una evaluación diagnóstica y estabilización de la presión arterial con sustancias vasopresoras y reemplazo de volumen en caso de ser necesario. Intubación y ventilación mecánica, especialmente si hay un edema agudo de pulmón, pudiera ser con un apoyo mecánico ventilatorio no invasivo, es decir, una presión positiva, o incluso si se ve refractario o que la condición clínica no da para que el paciente puede estar en CPAP, pues ya propiamente la intubación, manejo avanzado de la vía aérea. El manejo del dolor torácico es importante, el manejo apropiado de trastornos del ritmo cardíaco y optimizar el estado metabólico, corrigiendo si hay acidosis, alteraciones de electrolitos, etcétera. Es por lo mismo que mencionábamos los laboratorios completos. Ya propiamente la terapia farmacológica específica. Aquí lo vamos a dividir, digamos, a razón de la tensión arterial o según el estado o fase en que se encuentre nuestro paciente. Podemos utilizar los nitratos que tienen una recomendación uno con nivel de evidencia B, ya que van a aliviar la congestión pulmonar, causando venodilatación, disminución de la presión en cuña de la pulmonar o presión capilar pulmonar, también dilatación de las arterias coronarias, pues mejorando propiamente su flujo. Disminuyen la pre y la poscarga del ventrículo izquierdo, entonces, sin compromiso de la perfusión. En edema agudo de pulmón, un estudio demostró un mejor resultado, el uso de nitratos más furosemida que solo el uso de furosemide. Entonces, como podemos verlo aquí, el isosorbide puede ser una dosis de 2 a 12 miligramos por hora, o el uso de nitroprusiato de 0.3 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, o la furosemide, o como lo acabo de mencionar, la combinación de nitrato más furosemide, la dosis 0.5 a 1 miligramos por kilogramo. El nitroprusiato, pues su administración prolongada puede asociarse con toxicidad por la producción de metabolito cianato o tiocianato, entonces hay que evitarlo en pacientes que tengan datos de insuficiencia renal, así sea aguda, pero principalmente insuficiencia renal crónica, es decir, ya conocida, o datos de insuficiencia hepática. También hay que tratar de evitarlo en el paciente con Zika por el síndrome de robo coronario.
Hablando de los diuréticos, pues indicados cuando hay propiamente datos de retención hídrica, nos ayuda pues a aumentar el volumen urinario y por la excreción, en este caso hablando de furosemides o acción a nivel del canal de cotransporte de sodio, cloro, potasio. Entonces disminuye el nivel plasmático, disminuye la presión de llenado del ventrículo derecho e izquierdo y disminuye la congestión periférica y pulmonar a la par. Entonces, la combinación con nitratos o también la combinación con dobuta han sido, se ha visto que son muy efectivos, ¿sí? Con tensión arterial de 90 a 100 milímetros de mercurio, pues aquí ya se observa que hay requerimientos del uso de inotrópicos. Estos están indicados pues cuando hay datos de hipoperfusión periférica. Como mencionamos aquí, pues primero la hipotensión, después se observan datos de disminución de la función renal con o sin congestión pulmonar. En este caso, dobutamina en una dosis de 2 a 20 microgramos por kilogramo por minuto. Esta va a ir a estimular los receptores beta 1 y beta 2. En los receptores, pues beta 1 propiamente inotrópico y el beta 2 cronotrópico positivo, dependiente de la dosis. Mejora el gasto cardíaco por mejorar pues propiamente el flujo y va a mejorar a la diuresis. El levosimendan, este tiene una vida media pues larga, hasta de 80 horas. Su mecanismo de acción es sensibilizador de calcio, por lo tanto también es un inotrópico y también en apertura de canales de potasio en el músculo liso. Entonces, con esa apertura de los canales de potasio tiende a causar vasodilatación periférica. Esta es la dosis, 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramo por minuto. Se puede iniciar una dosis, llamemos de impregnación o bolo, de 12 a 24 microgramos por kilogramo, infundidos en 10 minutos y posteriormente continuar con esta infusión para 24 horas. No va a estar recomendado en datos de hipoperfusión más marcada que la que mencionamos actualmente. Terapia, cuando tiene una tensión arterial menor de 90 milímetros de mercurio, pues individualizando al paciente se puede llegar a considerar la carga de volumen. También está indicado la dobutamina con dosis de 5 a 15 microgramos por kilogramo por minuto. El uso ya de norepinefrina de 0.2 a 1 microgramos por kilogramo por minuto. Y aquí pues totalmente contraindicado vasodilatadores y diuréticos, o se puede igual, si se observa algún requerimiento, dosis muy bajas, pero de preferencia no administrarlo, dado que es un paciente muy hipotenso y con mucho dato de hipoperfusión. El tratamiento, pues también según la causa del IAM, puede llegar a requerirse, como lo vimos en las gráficas iniciales, el balón de contrapulsación aórtico, una intervención coronaria percutánea, cirugía de revascularización y o previamente la fibrinólisis, es decir, si es un paciente que no se le garantiza que llegue de manera temprana a una unidad de tercer nivel donde realicen ICP, pues se administra la fibrinólisis y a posterior a esto y a la estabilización del paciente, pues aún así se envía a una unidad de hemodinamia o de cuidados intensivos coronarios y ya se visualiza la realización de una ICP temprana o ya si requiere cirugía de revascularización. Aquí el balón de contrapulsación aórtico, si lo podemos ver, se correlaciona el inflado del mismo con la relajación de los ventrículos, es decir, lo que nos ayuda es a mejorar la perfusión coronaria.
También puede ser a causa de valvulopatías o trombosis, pues igual la estabilización, antitrombóticos, siempre todo previa fluoroscopía o ecocardiograma transtorácico. Son pacientes que pues van a requerir sí o sí una cirugía. Luego también existe un dispositivo de asistencia ventricular izquierda o DAVI. En este, pues se requiere cuando no hay respuesta al tratamiento convencional, disfunción de los órganos distales para una recuperación del potencial de la función miocárdica, es decir, cuando el paciente es totalmente recuperable y sirve como una terapia puente para la cirugía, principalmente pues de trasplante, ¿sí? Y pues por último, propiamente la cirugía de trasplante cardíaco. Pues hasta aquí toda la información de choque cardiogénico. Espero que les sea de ayuda. Gracias y hasta el próximo video.